bienvenidos a una nueva charla de este ciclo de conferencias de gestión empresarial. En el día de hoy vamos a estar tratando un tema que está muy sobre la mesa en estos tiempos de pandemia, que es el tema del teletrabajo, con la nueva ley 19978 que salió hace poco en vigencia. Contamos junto a nosotros con un amigo de la casa, el doctor Pablo Durán, a quien le damos las gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Pablo es integrante del Consejo Superior Tripartito por parte de las empresas, representa 9 grupos de Consejo de Salario, fue inspector general de trabajo, director suplente de BPS, y bueno, tiene una gran experiencia, muchos años de trayectoria en el ámbito laboral, asesorando a empresas, y nos va a dar una gran mano en esta charla. Así que, Pablo, la bienvenida, el agradecimiento por estar con nosotros, y lo dejo en tus manos para que nos des un poco más de luz en este tema que está tan de moda. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Para mí es una distinción volver a reeditar estas charlas con el equipo amigo del estudio de Enrique y tuyo. Y hoy convocados por un tema de absoluta actualidad, un tema además que cuanto más vas entrando en su análisis y profundizando en sus conceptos, más dudas, más grietas, más claroscuros se nos presentan, siendo cada vez más indispensable una rápida reglamentación de la ley, porque hay muchos conceptos que han quedado como en el aire. No, temas abiertos que el contenido falta definir. Y por lo tanto vamos a intentar en esta charla poner en consideración y analizar juntamente esas situaciones que se dan con los temas más importantes que la ejecución práctica del teletrabajo nos provoca. Un teletrabajo que, si bien la pandemia y la emergencia sanitaria de acá en Uruguay le dio un impulso feroz, no nació con la emergencia sanitaria, es un hecho preexistente en el Uruguay, en el mundo, pero lo aceleró, y además muchas empresas pudieron captar o apreciar las bondades o no del sistema, y además sí creo que el Uruguay lo que tuvo es una rápida promoción de una instancia legislativa a la luz de ese impulso que hubo en el teletrabajo, y la ley intentó regular los aspectos más trascendentes. Por lo tanto, nosotros en la charla de hoy vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a contexto, a pandemia, al actual sistema de relaciones laborales, donde obviamente el teletrabajo está íntimamente vinculado a las TICs, a las tecnologías de la información y de la comunicación, y eso está íntimamente vinculado a la modernización que hay en la robótica, en las aplicaciones, en la informática, y todo lo que eso influye en el paradigma tradicional laboral, de los requisitos del contrato laboral y de la subordinación. Hoy el trabajo a distancia nos hace replantear ese control, esa supervisión, esa instrucción permanente que tenía el empleador sobre la concepción del trabajador en la oficina. Hoy ese contacto se rompe, eso implica una redimensión y una redefinición de lo que es el concepto de subordinación. Entonces, vamos a hablar obviamente de estos aspectos, vamos a hablar obviamente de la definición de lo que es el teletrabajo, vamos a hablar de los aspectos fundamentales como es la documentación por escrito que la ley exige tanto cuando se pacta al inicio de la relación de trabajo como cuando esto muta o no va durante la vigencia. Vamos a ver justamente qué se regula con respecto a la reversibilidad, es decir, cuando estoy en una modalidad y quiero pasar a otra, quién la puede impulsar, cómo se debe generar. Vamos a hablar del tiempo de trabajo, o un elemento clave en la ejecución del teletrabajo, donde todos sabemos que el centro neurálgico del tiempo del trabajo está en la libre determinación del empleado de la distribución del trabajo con determinados contextos que marca la ley, y ahí vamos a ver justamente una nueva figura legal que es el de la compensación de horas, que es algo totalmente novedoso, que para los operadores de derecho sabemos que la ley de horas extras, como ley de orden público y irrenunciable, no permitía la compensación de horas, por más que hay una práctica muchas veces realizable en las empresas. Entonces, vamos a trabajar mucho en el concepto del tiempo de trabajo, vamos a hablar mucho del tema de los insumos, de las herramientas informáticas, quién las debe proveer. Uno, cuando piensa en teletrabajo y herramientas informáticas,
piensa en la computadora y en el software. ¿Y qué pasa con los insumos? ¿Y qué pasa con el papel para la impresión? ¿Y qué pasa con la tinta y con la luz? Y la silla del escritorio. Y la silla. Y eso también está vinculado a los temas de seguridad laboral, que el teletrabajador está amparado en la ley de accidentes de trabajo y no está exento de la obligación de todo empleador de garantizar las condiciones de seguridad laboral, pero en un lugar que no es el ámbito propio de la empresa. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esa obligación que tengo con un hogar donde generalmente se hace el teletrabajo, que es sagrado e inviolable? Vamos a hablar de este tema también. Vamos a hablar también del derecho a la desconexión, algo también que si bien en otras legislaciones está regulado para nuestro derecho laboral uruguayo, es algo totalmente también novedoso, que está previsto en la ley. Entonces creo que tenemos 3, 4, 5 conceptos muy importantes que voy a comenzar a desarrollar con todos los distintos participantes que nos acompañan. Creo que un tema importante que planteaste, que creo que es el que más se ha dado en este tiempo de pandemia, que es la mutación de la relación laboral, ¿no? De la presencialidad a la no presencialidad. ¿Cómo hacer ese traspaso en cuanto a la relación de trabajo, al contrato de trabajo, a la relación laboral de un ámbito al otro, ¿no? Sí, yo creo que el mundo y el mercado, yo siempre digo que las relaciones laborales están impregnadas de la realidad del mercado, de la realidad del mundo, de la realidad en el que tú te desenvolves, que es lo que impregna el contenido a lo que uno debe hacer. Y yo creo que hoy tenemos, en un sistema de relaciones laborales dinámico y en constante evolución, yo creo que hoy tenemos obviamente un momento de redimensión del sistema de relaciones laborales y de la concepción como lo vemos. O sea, seguir concibiendo el contrato de trabajo con 44 horas rígidas, con 36 horas de descanso semanal rígido, con un descanso de media hora entre la cuarta y la quinta, eso ya no es la realidad del mercado, donde tú trabajás en una aplicación, donde hoy a través del celular marcás el registro horario, donde hoy a través de la robótica, desde Francia, un operario con un joystick está comandando una industria química en Uruguay, donde tú hoy tenés un guardia de seguridad en la puerta de tu edificio, que es una pantalla, que hay una persona que cuando entras te dice quién sos. O sea, el mundo está cambiando, el trabajo a través del internet ha obviamente planteado que hoy se trabaja de otra manera distinta, mucho más por resultados, mucho más por concreciones. Entonces, creo que la ley de horas extras, la ley de contrato de trabajo, tiene que readecuarse a una realidad donde me parece que todo esto juega y mucho. Entonces, me parece que la ley de teletrabajo comienza en un marco legislativo a dar pasos concretos a una flexibilización laboral que es imprescindible. En la ley de teletrabajo lo que está impregnado como filosofía es flexibilizar los paradigmas rígidos de un contrato laboral tradicional. Y lo vamos a ir viendo, si a ti te parece, Nacho, a través de, ahora sí, un desarrollo más ordenado. Esto fue una presentación de los temas que vamos a ver, una introducción. Yo voy a comenzar hablando un poco del contexto en el que surge esta potencial aplicación del teletrabajo. Entonces, como decía hoy, el Uruguay y el mundo estamos teniendo un nuevo contexto laboral por el paradigma de la robótica, por el paradigma de los guardias de seguridad que hablaba recién, informáticos. A mí ahora, cuando hablábamos con todo el tema del COVID, de la vacunación, y estaba esa discusión entre el derecho de la intimidad versus el derecho de salud, yo preguntaba cómo también está cambiando el derecho de la intimidad. A mí, que soy lo más antitecnología del mundo, me pasa a veces que de repente recibo en Facebook una foto y aparezco hace 4 años, cuando tenía 10 kilos menos, y dice, hoy hace 10 años estabas en París. Y yo no dije a nadie autorización para que esa foto aparezca en el ciberespacio. Y hoy no sé cómo, o aparece, o estuviste en el museo tal. O hablamos de la intimidad, pero cuando en medio de la pandemia entrábamos en shopping y nos tomaban la temperatura, nadie preguntaba ese dato a dónde iba.
hoy donde la protección de los datos personales es tan importante, o cuando entras a un shopping y captan tu imagen, cuando te estás tomando la temperatura, tampoco lo pregunto. Entonces, el concepto de intimidad también creo que está a la luz de todo lo que vivimos en este mundo tan de la cibernética. También creo que hay que readecuarlo. Hoy todo el tema de los drones, la inteligencia artificial, las aplicaciones. Tenés un trabajador que por una aplicación le decís a qué hora entra, le decís a qué hora tiene que descansar y le sancionás a través de una aplicación. Si a mí como operador de derecho laboral me hubieran dicho que iba a sancionar a un trabajador a través de una aplicación, te diría que no lo concebía en mi mente, y hoy lo aplico a diario. Entonces, creo que esto indudablemente hay que tenerlo presente. También, obviamente, con una generación de trabajadores 4G, los millennials, jóvenes que están con una dependencia automática del dispositivo móvil, donde prácticamente como una extensión de su humanidad, jóvenes que quieren libertad de trabajo, jóvenes que quieren flexibilidad, no invasión de su vida privada, de su intimidad, y que quieren trabajar a distancia. Hoy tenemos que la generación millennial, que son los nacidos a partir del año 2000, son los que están preponderantemente hoy cubriendo las necesidades y oportunidades laborales más importantes. Y obviamente, si bien el Uruguay acaba de regular el teletrabajo, existen antecedentes en el mundo que ya han implementado estas disposiciones legislativas. Colombia fue el primer país de Latinoamérica que reguló el teletrabajo en el año 2009, pero también lo hizo Perú, lo hizo Brasil, lo hizo México, lo hizo Ecuador, lo hizo Costa Rica, lo hizo Bolivia, lo hizo Panamá y lo hizo Argentina. Por lo tanto, América Latina va en un camino de una amplia regularización legislativa del teletrabajo. Y en Uruguay, si bien no existía una ley que regulaba el teletrabajo hasta este año, sí existía la realidad. En el año 2006, en el Uruguay existían 100.000 teletrabajadores, obviamente de las áreas de comunicación, y eso surge de una encuesta que se hizo en Uruguay de uso de tecnologías de la información y la comunicación que hizo AGESIC. AGESIC es la agencia del gobierno que tiene como política instrumentar la digitalización, la modernización de todo el tema en el Estado de, obviamente, este fenómeno. La receta electrónica y tantos programas. Ahora hemos visto que generó un programa para que las farmacias puedan hacer test de antígenos que se comunican al ministerio a través de la aplicación. O sea, es un órgano del Estado dedicado al fomento de la digitalización y de todo lo tecnológico. Y obviamente la pandemia, que fue algo que azotó al mundo, que fue algo que provocó, se dice que efectos comparables con la Segunda Guerra Mundial, que atravesó perpendicularmente la esfera sanitaria, ni que hablar, la esfera económica, la esfera laboral, se perdieron en el mundo más de 250 millones de puestos de trabajo. Informes de la UTE dicen claramente que han sido las mujeres, los jóvenes y los mayores de 45 años los que más han sufrido la pérdida de puestos de trabajo en el mundo. Lo vivimos en el Uruguay. En el Uruguay, de marzo del 2020 a marzo del 2021, se perdieron 50.000 puestos de trabajo. Y vimos también en el Uruguay que el fenómeno del seguro de paro fue la gran apuesta, el gran instrumento del gobierno para contener la pérdida de puestos de trabajo, y vimos que llegamos a tener un pico de 200.000 trabajadores en seguro de desempleo en el año pasado, en abril, que fue el pico. Y para que la gente pueda tener comparación, el pico anterior más alto en toda la historia del Uruguay de trabajadores en el seguro de desempleo había sido en el año 2002, todos recordamos la crisis del año 2002, y el pico más alto de trabajadores andaba aproximadamente en 45.000 trabajadores. Si yo comparo pico más alto precedente
45.000 menos 200.000, creo que da una real magnitud de lo que fue el impacto en la pandemia. Y la pandemia, bueno, obviamente generó la declaración de estado de emergencia sanitaria. Me parece que estamos desfasados en la presentación. Hay un decreto que declara la emergencia sanitaria. Ahí está. Tenemos, obviamente, el año pasado el decreto que declara el estado de emergencia sanitaria, que para muchos debe haber sido totalmente novedoso: paralización del Poder Judicial, suspensión de espectáculos públicos, suspensión de las termas, cierre de espectáculos deportivos, ahí me toca el corazón, y la gran medida del decreto 94 del 20 para generar el aislamiento social, que era claramente una recomendación sanitaria de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, exhortó a todos los empleadores a instrumentar y promover en todos los casos que sea posible que los trabajadores realicen sus tareas en sus domicilios. Los funcionarios públicos hicieron teletrabajo y muchas empresas del sector privado comenzaron, a raíz de este decreto del 23 de marzo del 20, a hacer teletrabajo. Y en ese momento el decreto generó una regulación muy básica que simplemente establecía que las empresas que se ampararen a esta modalidad de trabajo debían comunicarlo a la inspección de trabajo. Y decía la resolución que el empleador debía suministrar los implementos para que el trabajador pueda, en su domicilio o en el lugar que se determinara, hacer el teletrabajo. Y luego hubo una resolución a los pocos meses de la propia Inspección de Trabajo, en mayo del 20, que estableció la obligación de las empresas de comunicar a la Inspección de Trabajo, todo a través de mail. Ya no había, porque no había en ese momento posibilidad de ir presencialmente ante la Inspección de Trabajo a presentar ninguna información, pero la resolución del Ministerio del 11 de mayo establecía la obligación de las empresas de comunicar la nómina, la identificación del nombre y la categoría o actividad laboral que hacía cada teletrabajador, y esa resolución establecía que no había que comunicar el cese. El cese se comunicaba registrando esa situación en el registro, en el libro de registro laboral, conforme a lo dispuesto en el 278 del 11, el decreto que regula todo el marco de formalidad de registros horarios. Y ahí las empresas comenzaron a ver las ventajas del teletrabajo. Se comenzó a discutir si el teletrabajo era bueno o no era bueno para las empresas. Y ahí uno, al ver la realidad, pudo ir tomando las principales conclusiones que tomaban las empresas, que lo valoraron positivamente. Y lo primero que vimos es que las empresas vieron muy positivamente que el teletrabajo redujo impactantemente, ¿estamos ahí? Redujo impactantemente el ausentismo. Es decir, si yo me despierto y directamente me conecto y me pongo a trabajar, no pierdo el ómnibus, tengo menos posibilidades de dormirme, falto menos. Hubieron empresas que revirtieron el ausentismo en prácticamente una reducción a más de la mitad de lo que era el porcentaje tradicional de ausentismo, que generalmente se sitúa en un pretil entre el 10 y el 15% de las horas mes de trabajo. Entonces, lo primero que hemos evaluado es que el teletrabajo redujo muy significativamente el ausentismo en los lugares de trabajo. También, obviamente, generó la ventaja del trabajador de que organiza su tiempo de trabajo compatibilizando con su vida personal y familiar, lo cual fue muy valorado por los teletrabajadores, evita desplazamientos, genera ahorros económicos, no tengo gastos de traslado, no tengo que comprar comida en el bar de la esquina porque obviamente como la comida que hago en mi casa. Y también el teletrabajo, esto es muy importante, facilitó la accesibilidad del empleo de madres, mujeres, que muchas veces no podían trabajar porque no tenían con qué dejar a sus hijos, a quien los cuidara, y también la inclusión de personas con capacidades diferentes. El teletrabajo es indudablemente también un canal, un instrumento, una vía de inclusión de trabajadores que muchas veces, hasta por temas de desplazamiento, ven limitadas sus posibilidades de acceso
al teletrabajo, al trabajo. Y el teletrabajo, por lo tanto, constituyó y constituye una vía de facilitar la accesibilidad al empleo del trabajo. También tiene ventajas para las empresas, que obviamente reducen sus costos en cuanto a que no tienen que contratar lugares físicos para albergar a todo el personal, ¿verdad? Hay empresas ahora que alquilaban cowork o alquilaban grandes oficinas y se han achicado porque ahora trabajan los operarios desde su casa. Tiene una incidencia en los costos de las organizaciones empresariales. También hemos visto que en determinados casos aumenta la productividad. Uno de los sectores que más obviamente, dicho de otra manera, veremos que el teletrabajo está íntimamente vinculado a las TICs, tecnologías de la informática y de la comunicación. Por lo tanto, uno de los sectores donde más se ha visto incrementado el teletrabajo es en los call centers. Los call centers, que estás todo el día comunicándote a través de líneas telefónicas, en su vasta actividad que hay, es donde más se ha implementado el teletrabajo. Y hay evaluaciones de que se ha aumentado la productividad de los teletrabajadores. O sea, cuando estoy trabajando, genero más contactos en mi casa que cuando lo hacía desde la oficina. Porque cuando lo hago en mi casa, ese tiempo lo hago rendir mucho más y capaz que luego incremento mi ocio o el tiempo de estar con mi familia. Pero cuando trabajo, los guarismos de productividad se incrementan. Y eso también ha sido constatado. Obviamente, los aspectos de valoración negativa, primero que todo, son de los sindicatos. Porque obviamente el sindicato, si no tiene la materia prima que es el trabajador para que se afilie, para generar actividad sindical, para actividad reuniones, para generar asambleas, la actividad sindical merma y se reduce. Los sindicatos han sido muy críticos del teletrabajo, por eso, incluso en el Consejo Superior Tripartito, la representación del PIT-CNT fue muy crítica cuando se estaba discutiendo la ley del teletrabajo. También se ha dicho como desventaja que se pierde el sentido de pertenencia del trabajador en la empresa porque ya no va, porque no interactúa en coordinación con otros trabajadores de la empresa, se pierde esa situación de integración. También obviamente el aspecto más sensible que genera el teletrabajo es el tema de las condiciones de seguridad laboral. En la empresa no hay ninguna duda que el responsable de las condiciones de seguridad es el empleador, lo dice expresamente el Convenio Internacional de Trabajo 155, lo dice expresamente la Ley 5350, es el garante de la obligación de seguridad y tiene que asumir todos los costos para que el lugar de trabajo tenga una evaluación de riesgos y cumpla con las requisitorias legales. Ya cuando el trabajo se hace en el domicilio del trabajador, el patrón no puede ingresar al hogar que es sagrado e inviolable. Debe constatar en qué condiciones trabaja el teletrabajador, pero ya no tiene posibilidades económicas de incidir en las condiciones de seguridad. Un gran tema que vamos a ver en el teletrabajo. Y lo otro que se ha criticado es que muchas veces el teletrabajo hace que sea muy difícil la separación entre la vida personal y el trabajo. Entonces parecería como que el teletrabajador tenía que estar permanentemente a disposición y a la orden del patrono. Y para solucionar ese tema es que la ley reguló el derecho a la desconexión. Vamos a ver que cumplida la carga horaria semanal, el trabajador no tiene por qué, durante las horas de desconexión, que vamos a ver que son 8, no tiene por qué atender el celular, no tiene por qué contestar mail, ni tiene por qué estar a la orden del patrono. Algo muy novedoso para justamente evitar esa juxtaposición o difícil separación entre la vida privada y la vida del teletrabajo. Sé que me está mirando raro porque todavía no estamos en la ley. No, yo sé que me está mirando. Tranquilo. Y bueno, estoy pensando en todo lo que estás diciendo y son aspectos que se están dando en la realidad. Sí. Yo me pongo a pensar en una familia con hijos, trabajando desde la casa, tengo amigos y demás que tienen hijos chicos, y es un tema que también es complicado. A veces hacer el equilibrio entre trabajo y hogar cuando el trabajador está trabajando desde la casa también es complicado y eficientizar los tiempos. Absolutamente, por eso es que es uno de los aspectos fundamentales a regular. Pero todo esto que decía de la pandemia, de las normas que hablé, que impulsaron la ejecutoria muy intensa del teletrabajo, también generó que en el Uruguay hubieran respuestas de los legisladores muy rápidas para presentar un proyecto en el Parlamento del teletrabajo.
Así fue que en abril del 2020, ustedes imagínense que la pandemia se declara el 13 de marzo, ya el 21 de abril la senadora Carmen Sanguinetti del Partido Colorado presenta en el Parlamento un proyecto de ley, viendo la expansión que él mismo estaba teniendo, presenta en el Parlamento un proyecto de ley que atraviesa todo un proceso legislativo, una cámara, otra cámara, hubieron cambios, el propio Ministerio de Trabajo presentó proyectos alternativos, pero lo importante es que el 20 de agosto de este año, como ven, fue un trámite que llevó un proceso largo, de abril del 2020 hasta agosto del año 21, pero en agosto del 21 se aprobó la ley, se promulgó la ley y se publicó la ley en el Diario Oficial el día 30 de agosto del 2021, que es la ley 19.978. La ley 19.978 fue promulgada el 20 de agosto del 21 y fue publicada en el Diario Oficial el 30 de agosto del 21. La ley, de acuerdo al artículo 1 del Código Civil, entra en vigencia como toda ley a los 10 días de su publicación en el Diario Oficial, que reitero, la publicación en el Diario Oficial fue el día 30 de agosto del 21. Sin perjuicio de ello, la ley, en el artículo 15, establece un plazo de transición o de adaptabilidad de las empresas que estaban a la entrada en vigencia de la ley realizando teletrabajo. Es decir, yo venía haciendo el teletrabajo impulsado por una recomendación del Ministerio de Trabajo, por la resolución 94 del 20 que vimos. La ley entra en vigencia en un momento, era muy difícil que en ese mismo momento se planteara la regulación de todos los aspectos que vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver que la ley, para esas situaciones, reitero, aquellos teletrabajadores que estaban haciendo tal modalidad de trabajo a la entrada en vigencia, les dio la ley un plazo de 6 meses a partir de la promulgación, es decir, a partir del 20 de agosto las empresas tienen 6 meses para adecuarse, adaptarse y cumplir todos los preceptos legislativos que ahora vamos a ver. Entonces, ¿la ley está vigente? Sí. Si yo no teletrabajaba y ahora, estando vigente la ley, comienzo a teletrabajar, ¿tengo que cumplir todos los requisitos de la ley? Sí. Pero si yo venía teletrabajando, tengo un plazo de adaptabilidad, así lo hemos denominado, de 6 meses contado de la promulgación del 20 de agosto. Por lo tanto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta febrero del año que viene, tienen esas empresas un plazo de adaptabilidad. Primer tema, que seguramente era una de las inquietudes de las empresas que nos están escuchando, que teletrabajaban. Les aclaramos a la gente que está en YouTube que pueden dejar en el chat sus preguntas, sus consultas, que al final de la charla la vamos a estar tratando de evacuar en la medida de lo posible de los tiempos. Bien, entonces vamos a empezar a analizar la ley. Esta es la parte que teníamos empezado a entrar, pero me parecía importante esta introducción. Vamos al ámbito de aplicación de la ley. Mira que estoy saltando alguna lámina porque si no me iba a matar por el tiempo. Ámbito de aplicación de la ley. Lo primero que nosotros queremos hablar es que esta ley y todo lo que vamos a hablar lo estamos aplicando a relaciones laborales que tienen subordinación y dependencia. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber teletrabajo en relaciones con empresas unipersonales o puede haber teletrabajo con prestadores de servicios informáticos o puede haber relaciones fuera del marco de la relación de dependencia laboral. Todo lo que vamos a decir nosotros rige única y exclusivamente para los trabajadores que hacen teletrabajo o trabajo a domicilio o home office en relaciones laborales subordinadas de derecho privado y que les rige el ordenamiento jurídico laboral como a cualquier trabajador que trabaje en cualquier modalidad. Esto me parece que es muy importante porque puede generar confusiones. Todos tenemos contratadas unipersonales o empresas que nos prestan servicios de repente informáticos, que nada de ello obviamente está alcanzado y comprendido por esta ley. Incluso también aclaro que sí puede regir esta ley si el patrono es un ente estatal que contrate en relaciones subordinadas. Hay una cantidad de comisiones de apoyo, de organismos
de personas públicas no estatales que contratan empleados dependientes. Ahí sí, por más que sea un ente público el que contrata como empleador, le va a regir la ley porque la naturaleza del contrato que los vincula es de dependencia. Obviamente que aquellas relaciones que no son laborales se van a regir por el Código Civil o por el Código Comercial como cualquier relación no laboral. Esto me parece importante verlo. Y ahora sí, entramos en el concepto de teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? ¿Cuáles son los requisitos que establecen qué es el teletrabajo? Y eso está definido expresamente en el artículo 1 de la ley, que dice: a los efectos de esta ley se entiende por teletrabajo la prestación del trabajo total o parcial. Primer elemento fundamental: no puede o no tiene por qué ser el teletrabajo exclusivo o total durante toda la carga horaria del contrato. Puede ser toda, o como vemos, puede ser parcial. Esto es lo que estamos viendo hoy, que es una modalidad muy aplicada, que es la mixtura o la combinación de trabajo presencial con teletrabajo. Hay empresas que tienen un régimen que teletrabajan 2 días a la semana y tienen que ir a la empresa otras 3. Eso está previsto en la ley y, como vemos, el teletrabajo no tiene por qué ser puro. Puede combinarse con trabajo presencial. Primer elemento importante que quiero destacar del concepto. Entonces, la prestación del teletrabajo puede ser total o parcial. ¿Y cuál es el concepto madre del teletrabajo? Que esa actividad se hace fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador. O sea, el concepto madre del teletrabajo es que yo voy a trabajar no en mi estudio jurídico, voy a trabajar desde mi casa, voy a contestar demandas desde mi casa, voy a contestar mail desde mi casa. Me puse en el ejemplo porque es un estudio jurídico. No tengo que ir al estudio, porque el ámbito físico de trabajo es el concepto neurálgico de esta figura que estamos viendo, como todos lo hemos visto en la práctica, que es que el ámbito físico es aparte o distinto del proporcionado naturalmente por el trabajador. Tercer requisito: y ese trabajador que está prestando su actividad fuera del ámbito físico de la empresa, tiene que en su actividad laboral usar preponderantemente, circunscribo esta palabra, vamos a volver preponderantemente, porque no quiere decir exclusivamente, tengo que trabajar preponderantemente. ¿Preponderantemente qué significa? Lo vamos a ver, que supera la media de mi actividad, las tecnologías de la información y de la comunicación, ya sea en forma interactiva o no, online o offline. Es decir, el elemento central es que tengo que utilizar el internet, la conectividad, las aplicaciones, en definitiva las tecnologías de la información, las famosas TICs que todos hemos nombrado, que reitero, no tiene por qué ser el 100% del tiempo utilizando las TICs, pero sí tiene que ser preponderantemente la aplicación de estas TICs en el teletrabajo. O sea que, viendo esta definición, hemos ido desentrañando los elementos fundamentales que tiene la definición. Y por eso la contracara de la definición pasamos al concepto de qué es un teletrabajador. El teletrabajador es toda persona que realiza su actividad laboral total o parcialmente, reafirmo, total o parcialmente fuera del ámbito físico de la empresa, utilizando las tecnologías de la información como acabamos de ver. 2 requisitos, reitero, para redundar, básicos para estar en el teletrabajo. Siguiente, que son utilizar preponderantemente las TICs y el lugar de ejecución es, reitero, el elemento neurálgico del teletrabajo, que tiene que ser fuera del lugar físico. Como decía recién, teletrabajo parcial. Estamos frente a esta modalidad de trabajo tanto cuando se realice totalmente a distancia, cuando sea parcialmente a distancia. La ley no establece cuál es el mínimo de la proporción que tiene que darse entre actividad fuera y dentro de la empresa. Uno podría plantearlo, basta con una jornada que teletrabajo para poder
ya decir que soy un teletrabajador, que va a tener implicancias en cómo mido la carga horaria semanal. Esto no lo dice la ley. Tiene que ser por lo menos la mitad, tiene que ser más del 50%, no lo sabemos. Es uno de los paradigmas que estamos esperando en la reglamentación para ver cuál es la compatibilidad del TICS y trabajar fuera del lugar de la empresa versus trabajar en el lugar de la empresa para estar dentro del ámbito de aplicación del teletrabajo. Obviamente esto en el caso que se dé la mixtura. Si estoy en un teletrabajo puro, este problema no lo voy a tener, porque trabajo todos los días de la semana desde mi domicilio o del lugar que pactemos. Ya en doctrina se están dando distintas opiniones. El doctor Gautier, que es un prestigioso académico del derecho laboral, que ha escrito mucho sobre este tema, ha planteado que basta con que haya un solo día a la semana que se teletrabaje, ya estamos frente a un teletrabajador. Yo discrepo personalmente con esta concepción. Yo creo que si la preponderancia es el uso de las tecnologías y el requisito esencial para estar en la figura es que la prestación se dé fuera del lugar de trabajo, yo creo que debe haber una preeminencia del trabajo fuera del ámbito físico de la empresa. Esto es una de las interrogantes que dejo planteadas y que obviamente hay que esperar a la reglamentación para que pueda definir. Pablo, tocaste un tema ahí que era el tema del lugar físico donde hace el trabajador el teletrabajo. Bien ahora. Ah, bien, capaz me está adelantando entonces. Eso es un tema clave. Exactamente, si se tiene que definir ahora, ¿y quién lo define? Exactamente. ¿Por acá está claro, Ignacio? Perfecto. Bien, como decíamos hoy, utilizar preponderantemente tecnologías de la información. ¿Qué es esto? Líneas telefónicas, señales inalámbricos, sistemas informáticos, computación, software, deben preponderantemente en el trabajo utilizarse estos medios tecnológicos. Y por eso el concepto de la ley es muy claro, preponderantemente. ¿Qué significa preponderantemente? Que prevalece o tiene superioridad frente a la otra actividad que hago no utilizando los TICs. Y este concepto está en la ley, y si bien no tiene que ser el 100% del tiempo, tiene que ser la mayor cantidad de tiempo, y así lo dijo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, cuando fue a la Comisión de Asuntos Laborales de Diputados en septiembre del 2020, que dijo, no tiene por qué ser el tiempo completo el uso de la TICS, pero debe ser preponderantemente. O sea, como dijo hoy, debe prevalecer el trabajo usando las tecnologías de la información por sobre otro tipo de trabajo que pueda hacer, llamando clientes o elaborando informes por escrito, que obviamente no implica el uso de las TICs. El tema, en la práctica, ¿eso cómo se puede cuantificar? Y bueno, va a ser parte de la regulación que vamos a ver. Es parte de lo que debemos regular en los contratos. Vamos a ver que el elemento neurálgico, fundamental y esencial de esta temática es la formalización a través del contrato, que además la ley lo exige por escrito. Hay un elemento de prueba que la propia ley exige para acreditar las condiciones del teletrabajo. Y vaya que vamos a ver que hay muchas condiciones a regular en el teletrabajo. Yo no sé cómo estamos de tiempo. ¿Qué tiempo tenemos? No, adelante, vamos unos 40 minutos, tenemos media horita más. Vale. ¿Sí? Bien, muchas gracias, Nacho. Vamos a ver que hemos visto dónde se aplica, hemos visto qué es el teletrabajo. Voy a referirme a esto muy rápidamente porque quiero ir a los temas que tú querés. El lugar, los instrumentos y el tiempo, que son los tres elementos claves que quiero dejarle a los que están participando. Pero voy a así dar algunos pantallazos de principios rectores que la ley regula del teletrabajo que me parece que es fundamental. Primero, el de la voluntariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el teletrabajo es voluntario y se requiere el consentimiento del trabajador para poder estar en una modalidad de teletrabajo. Y ese consentimiento tiene que ser por escrito. El patrono no puede imponer, no puede obligar a trabajar en la modalidad de teletrabajo si no hay consentimiento. Si yo tengo varias sucursales en mi empresa, yo soy una empresa, soy un estudio jurídico y tengo un estudio en la Ciudad Vieja y tengo un estudio en Carrasco. Yo, como patrono y dentro del poder de dirección de mi empresa, sí le puedo decir a un abogado de mi estudio que trabaje
un día en la Ciudad Vieja y un día en Carrasco, porque forma parte del establecimiento y yo organizo el trabajo. Lo que yo no puedo obligar a un trabajador de mi estudio es hacer teletrabajo de su casa o de otro lugar fuera del estudio si no consta el consentimiento del trabajador. Primer elemento clave y fundamental, porque es un principio rector del teletrabajo. Y ese consentimiento tiene que estar por escrito. La ley exige un elemento de prueba que tiene que estar por escrito. Y acá también va a pasar en la práctica, dado que una de las grandes críticas que ha hecho el PIT-CNT a este proyecto de ley es que pone en pie de igualdad a un patrono y a un trabajador para discutir un contrato cuando no son partes iguales. Uno de los grandes desafíos que van a tener los jueces es desentrañar si el consentimiento del trabajador es puro, es lícito y es auténtico, o es un consentimiento viciado por la presión que hizo un patrón. Ese va a ser un tema que en la vida práctica lo vamos a ver. Y se ve en las relaciones laborales tradicionales pila de cosas. Pero lo vemos en la firma de un convenio de fraccionamiento de licencia, o lo vemos en un convenio de descansos intermedios, o lo vemos en las reducciones horarias o salariales, que muchas veces los trabajadores las aceptan para no perder el trabajo y después que se van dicen que su voluntad no era válida porque no querían perder salario, pero lo hicieron para no perder el trabajo. Entonces, esto tiene que ser muy importante. El patrono no puede imponer esta situación. Si la impongo, es un ius variante abusivo. Es como cuando cualquiera de nosotros analizamos el cambio en las condiciones laborales de un trabajador impuestas unilateralmente por la empresa, que hay que ver si esa modificación es lícita o es abusiva porque entraña un perjuicio al trabajador. Por lo tanto, este es un concepto muy importante. Tan importante que la ley, en 5 oportunidades, en 5 normas distintas, reafirma la importancia del consentimiento del trabajador en distintos aspectos de la ley. Entonces, el primer concepto... Eso se tiene que hacer a través del contrato de trabajo, ¿no? Por supuesto. De la forma. Por supuesto, lo vamos a ver también ahora. Otro de los principios, ¿tá? Como decías tú, lo acabas de decir, por escrito. Puede ser al comienzo de la relación laboral, yo estoy tomando a un trabajador y cuando va a iniciarse la relación de trabajo, la modalidad pactada es el teletrabajo. Y acá lo voy a pactar por escrito. Pero también puede pactarse el teletrabajo en una relación laboral ya vigente, que ya tiene antigüedad. Eso es lo que se llama una novación, un cambio en las condiciones principales del contrato de trabajo. Esa novación durante la vigencia también debe documentarse por escrito. Es decir, cuando vigente el contrato de trabajo, cambiamos la modalidad, también debe documentarse con escrito, dice la ley. Otro principio, la revertibilidad. Es decir, así como yo puedo cambiar, lo decía recién, durante la vigencia del contrato, volver a una modalidad presencial o viceversa, eso tiene también que estar previsto en el contrato y se requiere para eso un acuerdo de las partes para la reversibilidad. Otras legislaciones lo deja el arbitrio del trabajador, el volver o no al teletrabajo o a la presencialidad. Otras legislaciones lo dejan al arbitrio del patrono. Acá vamos a ver que tenemos un híbrido, porque el principio general es que debe ser por acuerdo de parte, pero acá hay algo muy importante que me quiero detener. Dice la ley, las modificaciones permanentes, cuando es permanente, de la modalidad de teletrabajo, debe contar con el consentimiento de partes, como dije recién, y debe escribirse por escrito. Eso es cuando nació el contrato laboral como teletrabajo. Pero si el teletrabajo se acuerda durante la vigencia, lo que estábamos viendo recién, o iniciado el vínculo de trabajo, tanto el teletrabajador como el empleador tienen un derecho potestativo a cambiar unilateralmente dentro de un plazo de 90 días de iniciado el teletrabajo, con un previo aviso a la otra parte de 7 días. ¿Qué quiere decir esto? Repito para que quede bien claro. Al inicio de un contrato de trabajo tiene que ser por acuerdo de partes. Si yo, a los 5 años de que comencé un contrato de trabajo, acuerdo con mi trabajador ir a la modalidad de trabajo a distancia, hay en la ley un plazo de revertibilidad de 90 días que cualquiera de las partes lo puede hacer por decisión individual.
no me adapté, no me gusté, mi mujer en mi casa no me quiere tener permanentemente. Y ahí esto es muy importante, en ese caso la ley, está marcado en verde, da un plazo de 90 días para que cualquiera de las partes pueda comunicarle a la otra, quiero volver a la relación preexistente que tenía, porque acá cambió, ¿verdad? Estoy hablando del caso de que muta, cambia o no va durante la vigencia del trabajo. Entonces, este plazo de 90 días es muy importante, es uno de los conceptos que me gustaría que les quede, porque al cambiar tenemos un plazo de reversibilidad que lo puede plantear cualquiera de las partes. Por lo tanto, cabe destacar la importancia de hacerlo. ¿Por qué? Porque vencido este plazo, si las partes no se ponen de acuerdo luego en la reversibilidad, puede ser perfectamente una circunstancia de que el trabajador se considere indirectamente despedido porque le cambian literalmente las condiciones de trabajo, como cuando me cambian los horarios, o como cuando me cambian los turnos, o cuando me cambian los descansos. Entonces, estos 90 días se transforman en un plazo muy importante. Otro de los principios, el principio de igualdad. Yo no puedo tener discriminaciones salariales con un trabajador en la oficina versus un trabajador de teletrabajando. Los salarios mínimos rigen para todos, las normas laborales rigen para todos, el descanso intermedio rige para todos, el descanso semanal rige para todos, los beneficios de los consejos de salarios rigen para todos. Se ha discutido mucho si es discriminatorio que yo, empleador, si quiero fomentar el teletrabajo en mi empresa, genere un beneficio salarial único y exclusivamente para los que adecuen al trabajador, al teletrabajo. ¿Me comprenden? Ya que hay un principio de igualdad y toda la doctrina que se ha expedido ha dicho que eso es legítimo, porque no es discriminatorio. Discriminatorio es si yo dentro de los que teletrabajan, a unos sí y a otros no, les doy un beneficio. Le voy a dar un ticket alimentación a todos los que se queden en la casa trabajando, le voy a dar un ticket alimentación de 200 pesos. Obviamente que el que trabaja en la oficina no se lo doy. ¿Eso es discriminatorio? No. Es una condición para generar el incentivo de que el trabajador se quede en su casa. Pero no es discriminatorio, porque es para todos. No sería discriminatorio si yo lo diera solamente a los hombres y no a las mujeres, violando la ley que prohíbe toda discriminación por razón de género. Sería discriminatorio si los diera a las personas de tez blanca y no a los de tez negro, porque estaría haciendo una discriminación por razones de raza. Eso es discriminatorio. Ahora, tener un beneficio voluntario para fomentar el teletrabajo que sea igualitario para todos es legítimo, porque además la ley, la Constitución de la República, distingue a las personas por los talentos, por las virtudes, y lo que la ley laboral hace, establece un piso mínimo inquebrantable, que son los salarios mínimos por categoría, los beneficios del Consejo de Salario, pero de ahí por arriba, los empresarios podemos, si no discriminamos y si no actuamos abusivamente, podemos generar distinciones para recompensar los talentos y las virtudes, porque no todos somos iguales. Yo no puedo obviamente generar un premio para que no te afecten al sindicato, porque eso está penado por la ley. Pero si yo quiero incentivar el teletrabajo, aclaro que eso no viola el principio de igualdad. Si es para todos, ¿está claro? Eso si es para todos. Es un incentivo y no una discriminación. Es un incentivo y no una discriminación. Bien. No discriminación, lo dije acá, no voy a volver porque no lo voy a dar el tiempo. Del contrato del teletrabajo, esto es muy importante. Vamos el del contrato del teletrabajo. Me salté algunas. Estoy en una anterior. Esto es muy importante. Artículo 5º de la ley. Tú lo tocabas, Nacho. El teletrabajador y el empleador deberán pactar al inicio o durante la vigencia del contrato, si cambio conforme a lo que vimos, la modalidad de teletrabajo en un contrato de trabajo cuando entro o en un anexo que voy a documentar cuando ya está vigente el contrato de trabajo. Dicho acuerdo, dice la ley, debe ser por escrito. Por escrito. Esto se ha discutido también en la doctrina, si es un requisito de solemnidad. Esto quiere decir, si no lo hago es nulo, o es un requisito de prueba. No le da a la ley una consecuencia a que no se haga por escrito, porque además en derecho laboral rige el principio de la realidad. Sí es un elemento de prueba que la ley da con mucha importancia y mucha fuerza para poder el patrono decir, estoy teletrabajando y me amparo a todo lo que está muy bien.
Pero el contrato tiene que tener un contenido muy rico. El contrato de trabajo tiene que regular el lugar. Esto es muy importante, lo vamos a ver ahora. Yo quiero que el teletrabajador teletrabaje en su casa o puede dejarse liberado a su arbitrio trabajar desde la plaza, en las termas del Arapey o en China. Porque si hablamos que el teletrabajo es con las técnicas de información, capaz que con una computadora lo puede hacer en cualquier lado. Bueno, el lugar de trabajo tiene que estar incontrovertiblemente dentro del contrato. Y acá viene la importancia. También diagramar la jornada laboral y esa flexibilidad de horario y esa compensación que vamos a ver ahora. ¿Cómo va a ser el régimen de descansos? ¿Cómo vamos a trabajar con las herramientas de trabajo? ¿Qué proporciona la empresa? ¿Qué es de cargo del trabajador? Ponernos de acuerdo en todo lo que hace a los instrumentos, porque si no nos ponemos de acuerdo, la ley da una solución residual, como lo vamos a ver ahora. ¿Cómo yo, empleador, puedo controlar a mi trabajador? ¿Cómo lo puedo sancionar sin invadir su intimidad? Todas son cosas que deben trabajarse indudablemente en el contrato de trabajo. Para mí es muy importante ya prever en el contrato la reversibilidad de la modalidad. Si nosotros decimos que se requiere acuerdo de partes para poder hacer la reversibilidad una vez transcurridos los 90 días, es muy importante preverlo en el contrato de arranque cuáles son los requisitos y condiciones para la reversibilidad. Es muy importante. Otro elemento también extremadamente importante es la confidencialidad de datos de la empresa y la protección de los datos sensibles. En mi casa voy a estar trabajando con un software de la empresa donde tengo la cartera de clientes, donde tengo los listados de precios, donde tengo información muy sensible que si cae en manos de cualquiera puede perjudicar mucho y gravemente a la empresa. Por lo tanto, dentro del contrato de teletrabajador, tienen que haber mecanismos de seguridad y protección de la empresa, del laptop que te doy, de clave de seguridad, de que nadie pueda tener accesibilidad a eso. Eso es un elemento esencial que debe tener el contrato de teletrabajo. También pautas de desconexión que vamos a ver después. Lugar, algo que a ti te preocupaba y mucho. Vamos a acordar contigo una relación de teletrabajo. Bueno, tenemos que definir dónde. Entonces ahí la ley es muy clara. Dice, primer aspecto, artículo 6. El teletrabajador y el empleador deberán determinar el lugar donde se prestará la tarea laboral. Lugar y horario, supongo también, ¿no? Vamos a hablar del lugar ahora, después vamos al horario. Vamos al lugar. Paso a paso, yo me Paso adelanto. a paso, vamos a volver a hablar. Vamos a ver, lugar. Tenemos que acordar el lugar, que puede ser tu domicilio, puede ser un cowork, hoy está muy de moda, definido por la empresa, pero si yo, empresa, defino el lugar de trabajo, no es teletrabajo. Si yo contrato un cowork en un hotel muy famoso que hay ahora, para que todos mis trabajadores vayan a trabajar ahí, es como una sucursal mía, la pongo yo. Eso no es teletrabajo. Si de repente, si tú decís, voy a ir a un cowork porque tengo un amigo ahí, si lo define la empresa, no es teletrabajo. Si lo define el trabajador, sí. Si lo define el trabajador y yo lo acepto, sí. Entonces lo tenemos que acordar. Naturalmente que lo más habitual es el domicilio del trabajador. Tiene que estar en el contrato. Pero también puede haber, dentro de las modalidades, establecer que si la naturaleza de tu contrato es que tú para trabajar lo puedes hacer desde un celular y con una computadora, yo puedo establecerte libertad de trabajo. Hoy, mientras desayunaba antes de venir para acá, leía un artículo en el diario El País que dice que se cree que el teletrabajo va a fomentar mayores días de turismo, que los operadores turísticos están esperanzados de que haya más cantidad de estadía en las playas de Montevideo, del Este, de Rocha, porque el teletrabajo va a permitir que una persona pueda trabajar sin tener que volver a su lugar de residencia. Yo puedo establecer que, no me digas qué lugar, tú puedes teletrabajar donde quieras. En el verano, si querés ir a Cabo Polonio, una carpa, y trabajar de ahí mientras me cumpla, yo puedo pactar, de acuerdo a la naturaleza de tu trabajo, que el lugar lo elegí libremente tú. O sea que se puede pactar que el trabajador elija libremente el lugar donde va a teletrabajar. Se puede pactar, pero tiene que estar en el contrato. Por eso yo decía hoy, el contrato debe pactar. O está en un lugar determinado, o es libremente. Lo cual va a tener también repercusiones en el contralor de las condiciones de seguridad
que tú como trabajador tenés que tener. También se puede prever en el contrato varios lugares alternativos. Tú me puedes prever, yo voy a teletrabajar de mi casa en Montevideo o de mi casa en Rocha. También se puede prever. Lo que dice la ley expresamente que no puede el teletrabajador es exigirle al empleador que él ponga el lugar. O sea, justamente el teletrabajo es para facilitar esta modalidad, pero el lugar no lo tiene. Si yo te pago el lugar para que teletrabajes, es un trabajador común. Es como estoy trabajando en mi oficina. Y por eso lo destaco en verde. En ningún caso el teletrabajador puede exigir al empleador que sea quien le proporcione el lugar donde va a teletrabajar. O sea que lo más lógico es el acuerdo de parte y lo más lógico que será el domicilio. Ahora, cuando vos me decís, el trabajador puede elegir libremente el lugar donde va a hacer el teletrabajo, ¿tiene que informar la dirección o puede no informarla y elegirla libremente en cada momento que...? Bueno, eso es lo que tenemos que pactar contractualmente. Si previamente al cambio... se puede pactar que sea libre y que el trabajador no informe en qué lugar va a estar. Yo no recomendaría eso. Si yo un trabajador, en una regulación que estoy haciendo un contrato, lo regulo, si yo digo que él tiene la posibilidad de modificarlo, que debe previamente comunicarlo. Me parece que eso es un elemento clave del contralor básico de la seguridad. Pero eso es autonomía de la voluntad. Lo que dice la ley es que lo tienen que pactar las partes. Y acá vuelve nuevamente la importancia del contrato. Y volvemos nuevamente a discutir situaciones en un contrato entre partes que son desiguales. Por eso es una de las críticas que vimos hoy que hay. Bueno, esto lo vimos, el lugar de trabajo pasa a ser el lugar fundamental. Y acá destaco nuevamente, pasé otra más, porque si no me va a matar, lugar de trabajo, los cowork, los centros satélites, centros de teletrabajo, centros que impone la empresa, no es teletrabajo. Esto lo quise poner expresamente en una diapositiva, porque hoy muchas empresas están utilizando esta modalidad. Esto no es teletrabajo, porque lo pone la empresa, es responsable la empresa del lugar, de todos los elementos y por supuesto de su costeo. Esto no es teletrabajo. Y también está el tema de la seguridad laboral, ¿no? Ahí. ¿También? Si lo pone el empleador en el lugar. Si obviamente no hay acuerdo en el lugar, no va a haber teletrabajo porque va a haber que volver a la situación anterior y no hay ninguna norma que imponga al patrono que deba comunicarse al ministerio el lugar donde se hace el teletrabajo. Esto se discutió mucho por la doctrina, si el patrono, así como tú, en la planilla de trabajo, decís el domicilio de la empresa, si también cuando hay teletrabajo, como de alguna manera la empresa se traslada al domicilio del teletrabajador, lo tenía que denunciar de ninguna manera. Eso no está regulado en la ley. Lo que se ha dicho es que esos lugares de trabajo deberían quedar registrados en el libro de registro laboral que me referí hoy. No hay que comunicarlo al ministerio donde se hace el teletrabajo. Lo aclaro porque puede ser un lugar de consulta. Y ahora voy al otro tema neurálgico, el tiempo de trabajo. Es decir, nosotros venimos de una estructura, todos, industria, 48 horas semanales, descanso semanal 24 horas, descanso intermedio, media hora entre la cuarta y la quinta, jornada cortada de 1 hora. Comercio, 44 horas en semana ingresa, con un descanso ininterrumpido de 36 horas, o redistribución del día sexto de lunes a viernes. Servicios, la gran discusión, ¿cuál es la carga horaria de las empresas que prestan servicios? No hay una ley que lo defina, hay discusiones doctrinarias, hoy hay un proyecto de ley que establece que la ley de servicios, que las actividades de servicio van a pasar a 44 horas, hoy la jurisprudencia oscila entre 44 y 48 horas, predominantemente 44. Pues bien, por lo tanto, la carga horaria semanal de un teletrabajador va a ser la correspondiente al giro de la empresa. Si trabajo en una empresa que es una industria, voy a tener 48 horas. Si trabajo en una empresa de comercio, trabajo en una empresa de shopping, de ferretería, y vendo de mi casa, voy a tener 44. Si soy servicio, para mí son 44. Esto es la jornada legal. O puede haber una jornada convencional más chica, pactada por las partes. Por lo tanto, mi jornada laboral será de 44 o de 36 o de 24 según lo que pacte. La jornada legal máxima es de 44 o 48, pero pueden las partes
pactar. Estamos hablando del tope, obviamente. Hablando del tope, de ahí para abajo, puede haber una jornada pactada menor. Hoy es muy usual, fábrica de pastas contrata los domingos. Estamos viendo muchas empresas que están contratando para picos de actividad en los restaurantes, contratan personal para viernes, sábado y domingo. O sea, no, esto es el top. Entonces, acá viene lo que decía hoy. El total del tiempo efectivamente trabajado por el teletrabajador no podrá superar el máximo legal de horas semanales aplicables a la actividad a la que pertenece la empresa o la institución. Primer concepto, ya no habla la ley del límite diario, está hablando del límite semanal. Primer flexibilidad de la ley de teletrabajo en lo que hace a la regulación del tiempo. Lo importante es la semana, porque si yo voy a tener flexibilidad, voy a poder mover dentro de los días de la semana mi horario, sin que supere ¿cuál? El tope de horas semanales que corresponde a mi actividad. Por eso trabajo 10 horas, mañana trabajo 6 y una semana completa las 44. Exactamente. Entonces, lo primero que tengo que determinar es cuál es la carga horaria de mi sector de actividad. Y yo lo que no puedo superar es la carga semanal. Vamos a ver que en la carga diaria no hay limitación. Por lo tanto, primer conclusión, no se aplica la ley de horas extras al teletrabajador. Primer conclusión que quiero que vayan tomando de mi palabra, de las cosas que quiero que recuerden. ¿Tá? Lo importante entonces es el ciclo semanal. Y esto es sin perjuicio de la ley del derecho al descanso y a la desconexión que vamos a ver que regula ahora. Salvo, porque si un trabajador trabaja más de 44 horas en la semana, ahí sí aplicaría las horas extras. Vamos. Ahí hay una regulación especial de la ley. No hay ley de horas extras. Entonces, ahora vamos a ver qué dice la ley, que es muy rica en eso. Sigo. ¿Cuál es el alcance que dice sin perjuicio del derecho de la desconexión? Obviamente que vamos a ver que para el teletrabajador también se le aplica la ley de descanso semanal de acuerdo a la actividad. O sea, yo no puedo la redistribución y la compensación afectar mi descanso semanal, por eso que el ciclo semanal pasa a ser muy importante. Como también vamos a ver que hay una regulación muy especial en el teletrabajador, que es el derecho a la desconexión y el tiempo que debe transcurrir entre que termine una jornada y comienzo la otra sin que nadie me pueda molestar, que es el famoso derecho a la desconexión que ahora vamos a ver. Esto es muy importante, pasamos por favor a la otra. No hay limitación diaria, esto es muy importante. Sí hay limitación semanal según el giro, esto es clave. No se aplica la ley de horas extras, esto es muy importante. Vamos ahora. Acá ya lo dije, cómo son las limitaciones de la jornada semanal, 44, 48 horas, eso no me importa. Lo que quiero ir ahora es, esto es muy importante. El derecho a la desconexión. Estamos en teletrabajo y tiempo de trabajo. Exactamente, el teletrabajo y tiempo de trabajo. Derecho, dice, debe existir una desconexión mínima de 8 horas continuas entre una jornada y la siguiente. Esta es una regulación novedosa de la ley de teletrabajo que justamente tiende a evitar justamente eso que decíamos hoy, de que se mezcle la vida personal, la vida laboral, y como estoy en mi casa, tengo que estar todo el día a disposición del patrono. Entre que termine una jornada y comienzo la hora, tiene que haber 8 horas de desconexión donde el trabajador no tiene por qué responder el celular, no tiene por qué contestar un mail, ni tiene por qué responderle a su patrono ninguna comunicación. Todo trabajador, dice la ley en el artículo 14, perdón, pero tengo que ir más rápido porque si no me va a pegar Nacho. Todo trabajador tiene derecho a la desconexión, entendiéndose por tal, miren el concepto de la ley, el pleno ejercicio de todo trabajador a la desconexión de los dispositivos digitales, de las tecnologías y el derecho a no ser contactado por su empleador, lo cual implica que el teletrabajador no está obligado a responder comunicaciones, a responder órdenes u otros requerimientos del empleador como forma de garantizar este tiempo mínimo de 8 horas que acabo de ver. La pregunta entonces, primera pregunta que me hago es, ¿qué pasa si yo trabajo en el tiempo que tengo que estar desconectado? Si yo digo que entre jornada y jornada tiene que haber 8 horas, que no tengo que comunicarme, que no tengo que responder, ¿qué pasa si
lo hago, porque la vida indica que tengo un trabajo y lo tengo que hacer. Ahí vamos a ver que hay un vacío legal, ahí vamos a ver que hay que esperar a ver qué dice la reglamentación, pero nosotros entendemos que ese tiempo corresponde a lo que sería el descanso del trabajador y por lo tanto cualquier violación al descanso del trabajador implica un pago doble o una compensación con otro día de descanso compensatorio de ese descanso que está teniendo. Y acá viene algo que tú hablabas claramente. Doy en flexibilidad horaria, estimado amigo. Decíamos hoy que no hay limitación diaria de la jornada, algo muy novedoso. Sí hay limitación semanal. Tanto como tú decís que las horas que superan las 44 o 48 semanales, esas horas sí tienen un recargo del 100%, pero no es hora extra porque acá la ley no distingue si es en día hábil, si es en día inhábil. Es una regulación propia del teletrabajo que dice toda hora que supere el máximo semanal se va a abonar con un incremento del 100%, todo 100%. Todos sabemos que la ley 15966 distingue horas extras con un incremento del 100% cuando es un día hábil, pero de un 150% cuando es un día de un feriado no laborable o cuando es un día de asueto. Acá no es ley de horas extras porque todas van a ser al 100%. Entonces va a haber no hora extra, pero sí un pago extraordinario de las horas que superen la carga semanal. Pero también, como dijimos, no hay limitación diaria. ¿Por qué no hay limitación diaria? Como dije hoy, el teletrabajador puede distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a su necesidad. Es una potestad del trabajador, como tú decías, hoy capaz que me conviene quedarme 10 horas, porque mañana tengo que ir a un partido de fútbol, entonces trabajo 2 horas menos. Lo que sí tiene que haber entre que termine una jornada y la otra, 8 horas, pero yo puedo extender mi jornada más de las 8 horas si luego compenso y al cabo de la semana cuántas horas trabajo, las que me correspondan, 48 o 44. Lo dice expresamente la ley. Es una potestad del trabajador que no requiere el consentimiento del empleador y este puede imponer cómo distribuirá los horarios, tema que debe regulación en el contrato. Claro, eso te iba a decir, en el contrato entonces no se puede regular que el trabajador, por más que haga teletrabajo, va a tener un horario fijo de trabajo, ¿o sí? Tiene que ser objeto del consentimiento del trabajador, es él el que determina cómo distribuir. Pero si nos ponemos de acuerdo, si el empleador me dice, tenés que trabajar de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Si el trabajador está de acuerdo, se firma el contrato, él va a hacer teletrabajo de 10 a 18 horas. Porque hay una decisión voluntaria. Bien. Pero el trabajador puede decir, no, déjame la libertad de yo, como es un tema de negociación. Un tema de negociación. Todo lo que hablamos de las 5 situaciones que la ley regula que debe estar en el contrato. Y esto implica la compensación de horas. Esta flexibilidad de la que estamos hablando implica un concepto nuevo que ahora tiene regulación legislativa. Digo nuevo en el marco legal. Las empresas, de hecho, lo hacen. Y dice, miren lo que dice la ley. El exceso de trabajo diario con respecto a la jornada legal o contractual no es horas extras. Si yo trabajo 9 horas, no es extra. Si trabajo 10 horas, no es extra. Si mi jornada de trabajo no es de 44, es de 36 y pacto 5 días de 5 horas y hago una sexta hora, no es hora extra. Cambio tremendamente novedoso de la ley. El tiempo que excede la jornada legal o convencional de trabajo no es hora extra y se compensará con otros días de la misma semana trabajando menos. Y acá viene así, las horas semanales convencionalmente pactadas, sí, las que excedan, como dije hoy, se abonarán con el 100% de recargo, como dije hoy. O sea que esas horas que excedan va a ser como una hora extra común, digamos, en el régimen normal, o que estamos acostumbrados a... Voy dos diapositivas después. Compensación. Las horas que se pueden compensar son las que superan la jornada diaria. No puedo superar la jornada semanal. Esas sí, las que exceden, se pagan doble. No son horas extras, pero tienen un recargo de 100%. ¿Por qué no son horas extras? Porque no se rigen por la ley de horas extras. Se rigen por la ley del teletrabajo. De forma sencilla, si trabajo más de 8 horas por día, pero no supero el tope de 44 horas semanales, cobro normal, no cobro nada, digamos, especial. Exactamente. Si tengo que trabajar 44 horas semanales y trabajé 49, 60, 62, esas que exceden van a valer un 100%. Pero dentro de las 44 tengo la posibilidad de compensación.
Un día 10, otro día 6. Y entonces, como dice acá, puedo, o en la compensación, por ejemplo, 2 horas trabajo de más en un día, que luego las compenso trabajando 2 horas menos otro día. 2 horas trabajadas en menos un lunes, las compenso con 2 horas trabajadas de más el viernes. O sea, eso es justamente el centro neurálgico del teletrabajo, que yo creo que es lo que la ley quiso flexibilizar. La relación de la compensación. Y la compensación además opera automáticamente por imperio de la ley. La propia ley lo autoriza. ¿Tá? Indudablemente que esto también tiene una connotación con respecto a al teletrabajo y la nocturnidad. Tres diapositivas para adelante. ¿Por qué digo esto? Si yo digo que el teletrabajador puede libremente fijar sus horas, acá tengo que tener mucho cuidado también con la ley de la nocturnidad. Nosotros tenemos una ley de nocturnidad, que es la ley 19.313, sin perjuicio de las regulaciones que hay en cada grupo de actividad, que establece que en el rango de 22 a 6 de la mañana, el trabajo tiene un incremento de un 20%. Entonces yo, teletrabajador, puedo optar de entre esta flexibilidad que tengo a trabajar de noche después de las 10 de la noche para generar un 20% más de recargo. Obviamente que si trabajo más después de las 22, tengo derecho a la nocturnidad. Por eso que también es importante que el contrato regule si puede o no puede el trabajador trabajar en la nocturnidad. Porque si no, dejaría al arbitrio del trabajador la posibilidad o no de incrementar su salario en un 20%. Entonces, si será importante el contrato, volvemos nuevamente a la importancia del contrato. Tengamos presente que la flexibilidad horaria puede entrar en el campo de aplicación de la ley de nocturnidad. Y por eso lo aclaré expresamente. Y por eso creo que debe estar previsto en el contrato. Y también creo fundamental, si bien la ley, ni ninguna ley, obliga a registrar y a computar y a controlar el horario de trabajo, la ley establece que las partes pueden establecer un sistema de registro horario para poder determinar la fehaciencia de las horas. Yo creo que es indispensable que se haga. Y creo también que debe aprovecharse las propias tecnologías de la información para ese registro. ¿Por qué? Porque hoy, no habiendo ninguna ley que obligue a hacer un registro horario, cuando un trabajador en un juicio laboral reclama horas extras, todos los jueces establecen que es una carga del patrono para proteger sus intereses registrar el horario. Si yo no registro horario, no sé cómo pagar salario. Y si yo no registro horario, me expongo a que me reclamen horas extras. Y si yo no soy dirigente, si el trabajador prueba que hizo horas extras, la cantidad es la que él dice porque yo no fui dirigente en controlar las horas. Entonces, viendo la jurisprudencia actual, por más reitero que no haya una ley que obligue a registrar horarios, entiendo que es de una protección incontrovertible que debe hacer el empleador de buscar un mecanismo de registro. Hoy la propia tecnología te lo puede permitir, que clique cuando arranca en un programita, en una aplicación, por un WhatsApp o una planilla que lleve el propio autotrabajador, pero hay que buscar mecanismos de registro horario. Lo creo fundamental que se pueda hacer. Y para terminar, porque me parece que ya me he excedido el tiempo que tenía. No, tranquilo. Obviamente, está muy interesante la temática, creo que la gente debe estar muy... El teletrabajo no exime, estoy en seguridad y higiene laboral, no exime al patrono de tener que verificar las condiciones en las cuales va a hacer el trabajador el teletrabajo. Verificar, porque yo no puedo entrar a tu casa sin tu autorización y no puedo ir a arreglar una pared o ponerte un aplique de luz para que tengas mejor luz. Tengo que verificar las condiciones en las cuales tú... ¿Eso es una obligatoriedad del empleador? El controlar, sí. El ministerio va a reglamentar, ya hizo un instructivo, pero ahora va a hacer una reglamentación de las condiciones de seguridad que debe tener el teletrabajador. Hay hoy un instructivo que hizo, pero todavía no está en el marco de un decreto, lo va a hacer. Yo creo que el patrono tiene que evaluar los riesgos físicos, tiene que capacitar al trabajador, y tiene que verificar las condiciones. ¿Y cómo? Y capaz que las tengo que verificar por una videoconferencia, una videollamada. Yo no voy a entrar a la casa de una persona sin su autorización, pero hay mecanismos de poder ver las condiciones, capacitarlo en cuanto a la postura, en cuanto a la silla, en cuanto a la forma. Eso me parece muy importante. Y el último tema que voy a tocar, porque no lo toqué y esto sí es muy importante, es, acá está una cartilla, inspección de trabajo, simplemente para referirme a esto, una cartilla que el Ministerio de Trabajo hizo ahora, que está en su página web, sobre las condiciones de postura,
y demás que tiene que tener el teletrabajador. Y el último tema que voy a tratar, 5 minutos te pido, ¿Sí? porque no lo traté y es muy importante, es el de las herramientas y los equipos de trabajo. Este tema que también es muy importante. Si dijimos que el teletrabajo es trabajo a distancia con técnicas de información, comunicación, computación, software, hardware, todo eso que no sé ni bien qué, pero bueno, ¿qué pasa con los elementos para hacer el teletrabajo? Y acá voy a ir a la ley, dice. Las partes, otra cosa, otro de los artículos que habla del acuerdo de partes, las partes acordarán, desigualdad entre partes, es muy difícil acordar, andar en y trabajar con tu computadora, pero la ley dice, las partes acordarán la forma de provisión de las tecnologías de la información necesarias para que el trabajador, para el desarrollo del trabajador el teletrabajo, debiendo quedar consignado en el contrato. Otro requisito contractual. ¿Cómo acordamos, qué acordamos con respecto a la tecnología? Yo te voy a dar el programa que usa la empresa para poder hacer tu trabajo. Yo te voy a dar el software. Yo te voy a dar el laptop. Yo te voy a dar el papel. Yo te voy a dar el toner. La impresora. La impresora. Una cosa es el elemento tecnológico y después están los insumos, que vamos a ver que la ley también lo plantea. Y dice, si no nos ponemos de acuerdo, el empleador debe proporcionar los equipos, insumos y servicios, como en acá pone todo, los equipos, insumos, papel, tóner y servicios y demás herramientas necesarias para el desarrollo del teletrabajo, siendo de cargo del empleador los costos de la operación día a día, del funcionamiento y del reemplazo si se rompe o del mantenimiento. Por lo tanto, obviamente que las partes tienen que en el contrato acordar esto, porque si no lo acordamos, la solución legislativa es muy fuerte. Entonces, obviamente que en el contrato tiene que preverse qué pasa con la luz, qué pasa con la conectividad, qué pasa con el software, qué pasa con el hardware, qué pasa con el papel y con el toner. Si no, te pueden reclamar todo. Otro concepto fundamental para los empresarios, que tenemos que tomar el resguardo de regular toda esta temática de herramientas y equipos de trabajo. ¿Ah? Lo que sí prevé la ley, que esto es importante, que todos los equipos que proporcione o todos los insumos, si yo te doy el papel, te doy la impresora, te doy la tinta, todo eso que indudablemente tiene un costo y se puede evaluar económicamente, bajo ningún concepto se puede considerar salario. Porque si no, mañana un trabajador me dice, a mí me dieron un laptop, vale $1000, y me pagaban 5.000 pesos de internet en Anteldata, y además me daban una rema de papel. Todo eso forma parte de mi sueldo y lo agrego a lo que gano. Todo lo que el patrono invierta, entregue en materia de equipos para el teletrabajo, no es salario. Y además no tiene ningún tipo de tributación. No constituye materia gravada para la seguridad social. Porque perfectamente podría decirse que si tengo una computadora, eso lo debo tributar o por un ficto o por un valor estimado. Obviamente que todo eso es como darte un auto para trabajar. No es materia salarial ni tiene ninguna tributación. Me parecía muy importante aclararlo. Entonces, es como un gasto cualquiera que se hace con el trabajador dentro de la oficina. Exactamente. Por lo tanto, acuerdo de partes. ¿Tá? Se puede hacer un acuerdo de partes con respecto a la tecnología de la información. O sea, el hardware, el software, pero no con la tecnología de la comunicación. Por ejemplo, con la conexión a internet. Yo puedo acordar que te doy la computadora, el programa, mi programa de liquidación de... pero no la conectividad. Puedo acordar que la conectividad va a ser la tuya de tu casa. O te puedo dar un módem. Eso es todo lo que hay que negociar entre las partes. Lo que sí es claro, que si no hay acuerdo respecto a quién da la computadora, los programas y todo, la ley le da a cargo del empleador. Por eso que es muy importante que el contrato regule esto. Y por eso que es muy importante no dejar de hacer contratos. Esa es la recomendación más importante que quiero dejar como última reflexión de esta mañana, que excedí de tiempo al que me diste. Les pido mil disculpas a todos los participantes, pero uno se enfrasca en esto, hay muchas cosas y hay muchísimo más que podríamos hablar. Pero entonces, este tema me parece que es esencial y fundamental
en toda la regulación. Que como ven, voy a una que tiene en amarillo, no me gusta el color, me pusieron amarillo, pero no tiene amarillo y azul, es democracia, alcance la disposición. Es tan amplia la disposición que uno, si no lo detalla, abarca todo, como decíamos, el computador, impresora, router, papel, toner, tinta, conectividad, mobiliario. También podría discutirse la silla, el escritorio. O sea, es un tema muy importante para poder trabajar en esto tan trascendente que es el contrato. Y voy a la última. Solo me queda, Nacho, agradecerte. No, por favor, a los ti. agradecidos somos nosotros. Quiero agradecerle a todos los que han participado. Les pido disculpas por el exceso del tema, pero hay temas muy ricos y por supuesto quedo abierto a cualquier duda o pregunta que me quieran hacer de un tema que no toqué. Hay muchísimos temas que no toqué. Obviamente va de suyo que el trabajador tiene que tener protección social, tiene que tener accidente de trabajo porque es un trabajador común y corriente, pero bueno, no me da para tantas cosas que da la ley. Muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Lo que me parece sí que hacemos es tomamos las consultas que pueda haber y las respondemos después por privado, así no extendemos más el tema de la charla, todo el mundo debe estar ya con su mirando un poco el reloj para seguir con su jornada laboral, así que si te parece hacemos eso. Damos por finalizada la charla, agradeciéndoles a todos la participación. Después quedará colgada la charla en nuestro canal de YouTube de Gestión Empresarial para que la puedan volver a ver, la puedan volver a repasar. Y bueno, nos encontraremos pronto en una nueva edición de estas charlas con temas de interés para todos. Muchas gracias.